wanted to engage you guys and say welcome, and I hope that you did something amazing. I was going to tell you guys to share at least one thing that you did, so that if we didn't do something amazing, maybe we can pick it up this upcoming weekend. But again, hope you enjoyed yourself. Thank you so much for joining us. And if you know of any other parents that should be on or that can be on, reach out to them, send them a message, a quick text, and let them know there's some important information to be heard and to be shared on today. And we look forward to seeing them join us as well. Ok, entonces espero que hayan tenido un buen fin de semana, ¿verdad? A todos, y bueno, que tengan un buen día el día de hoy también, al igual. Y pues estamos viendo que también está la señora Simley aquí presente con nosotros. También pues si no tuvieron un buen fin de semana, pues que lo puedan tener este fin de semana que venga. Por favor, si conocen a otros padres o otras familias con las que ustedes se puedan comunicar, para que les manden un texto, un mensaje diciéndoles pues que el día de hoy o en este momento van a estar recibiendo mucha información muy importante. Gracias. All right, Ms. Simley, turning it right on over to you. Okay, good morning, good morning, good morning, everyone. As Ms. Holmes said, we are super excited to have our parents here. This is a great opportunity for us to meet on a very intimate scale and talk about some of the updates with distance learning as well as the expectations of the school. Buenos días, buenos días. Bueno, pues gracias por estar aquí, ¿verdad? Y como dijo la señora Holmes, hoy es un buen día, ¿verdad? Para estar hablando sobre las expectativas y también vamos a estar hablando sobre algunas actualizaciones para que ustedes pues estén informados. All right, so we're going to jump into the agenda. I'm going to share a couple of updates, school, district, as well as our local community updates. Entonces ahorita vamos pues a platicar un poco sobre la agenda, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el distrito escolar y algunas actualizaciones de la escuela. Okay. Ms. Meakes, would you like me to do the caregiver check-in? Or is it someone else's slide? I can go ahead and do it. So we want to hear how our families are doing. So we wanted to know if we want you to complete this check-in in the chat to let us know how you're feeling and if you're familiar with who to connect with, if you need any support. So that's going to be our form of checking in. And if there's something on there that you need assistance with, we will definitely follow up and meet with you to see how we can support you. Ok, entonces pues en estos momentos solo quieren hacer, ¿verdad? Que las familias compartan cómo se están de repente sintiendo, pues pueden tomar unos 5 minutos para llenar esta pequeña encuesta. Está aquí en la cajita de comentarios o chat. Pueden ahí llenarlo y si necesitan alguna ayuda o de repente asistencia, pues pueden seguir, proseguir con ustedes un poco después para ayudarles con esto. So we're going to take 5 minutes to complete the form. Entonces vamos a tomar los 5 minutos para llenar esta encuesta. Thank you, Ms. Griselda. She said she filled it out already. Thank you. Gracias, señora Griselda. Dice que ya lo llenó. Muchas gracias. Oh, and we do want to let our families know that we are recording this session because some of our families are not able to come in during this time. So if you don't feel comfortable being recorded, you can turn your camera off, but this is just a way for us to ensure that our other families are able to receive this information even though they're not present right now. Para hacerles saber, esta sesión, ¿verdad? Está siendo grabada y para hacerles saber a las familias, si no se sienten cómodos con estar siendo grabados, pues pueden apagar sus cámaras, ¿verdad? El hecho de que está siendo grabada es porque no todas las familias pudieron asistir y ellos pues van a tener esta oración y compartirla para que las demás familias pues la puedan ver y ver esta presentación del día de hoy también. Gracias.
All right. I believe our 5 minutes are up, so we're going to move forward to the next slide. Ok, se terminaron los 5 minutos y vamos a continuar entonces con la presentación. All right. Good morning again. Thank you, Ms.Meakes, for that check-in. Just a few updates I want to share. When we returned from the holiday break, we began the daily parent attendance notification using School Messenger. School Messenger is our new communication tool that we use in order to send robocalls and out to families. And it is important that parents make sure their information in SchoolMax has been updated so they can receive these daily notifications. Ok, cuando regresamos de las festividades, ¿verdad? En atendencias o en asistencias, se hicieron algunas actualizaciones de notificaciones en el School Messenger y esto es básicamente basado en comunicación, dando la información a los padres, es tipo de cómo se comunican con los padres, como llamadas robóticas, ¿verdad? Y toda esta información. Entonces, asegurarse de que por favor todas las informaciones, números de teléfonos, direcciones y todo esté actualizado en la aplicación de SchoolMax. Yes. And so I'm not sure if there was communication sent from the district on the implementation of SchoolMax, but what I do want to reference is it's very important that if a child is absent from school, there is an absentee note sent to the teacher via email indicating why the child was absent, or if the parent or guardian does not have access to email, they can call the school and leave a message on our voicemail. Ok, no sabe si esta información fue enviada, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hacerle saber, bueno, no sé si fue enviada de parte del distrito, pero hacerle saber a las familias de que si su hijo o hija está, ha faltado a clases o a la escuela, ¿verdad? Por favor, manden una nota dando la explicación al por qué. Si no se pueden comunicar vía telefónica o de repente necesitan hacerlo por correo electrónico, sientan libre de hacerlo de esta manera. Pero por favor, sí, definitivamente hacer saber si su hijo o hija está ausente. Okay. Prince George's County follows the vaccine phasing set by Maryland Governor Hogan, which is related to the supply of vaccines provided by the state and federal government. Beginning this past Monday, we implemented Phase B, and what individuals that have been included in Phase B as far as eligible groups for the vaccination are K through 12 teachers, education staff, and child care providers. In the upcoming weeks, the state superintendent will submit plans to each school system in regards to vaccination for teachers and critical staff members. Ok, entonces una de la información que tienen para ustedes es que el condado de Prince George está siguiendo, ¿verdad? Las reglas básicamente de las facetas de las vacunas que se han dado en Maryland, seguidas por el gobernador Hogan. Entonces, ¿en qué está relacionado con estas vacunas? Es el suplemento que es proveído por el estado federal y gubernamental, que ha anunciado de que ahora, comenzando ya pasado este lunes, han pasado a la faceta B, que significa de que esto va a incluir a los grupos de maestros que trabajan con los niños de kindergarten hasta el 12 grado, ¿verdad? En una educación. También para los niños y proveedores. En las semanas que vienen estarán el condado o superintendente ha emitido un plan a cada condado escolar del sistema sobre las vacunas y pues estarán para los trabajadores que están en o maestros en críticos, ¿no? Thank you. And so I shared this information because it's important that our families are aware of the steps that are being taken to reopen schools safely. At this point in time, it has not been a mandate that staff members must take the vaccination. However, it is because they are trying to open schools and ensure that when students and staff members return to schools, schools are safe. I am slated to take the vaccine on the 3rd of February, and I will keep you guys posted. Ok, y pues en estos momentos están haciendo, ¿verdad? Todo esto y les informan estos porque para cuando abran, ¿verdad? El distrito escolar, todos regresen pues básicamente con una línea de seguridad, tanto como los maestros y los estudiantes.
No es mandatorio todavía hacerlo, pero definitivamente pues es algo que están que se ve ya venir para todos para que regresen cuando abran pues los distritos escolares. Sabe muy bien de que de parte de ella pues ella va a tomar esta vacuna, lo va a hacer el 3 de febrero, entonces, pero esta información pues por eso se las está dando a todos ustedes. All right, so I know it seems like we just began year 2021, but right around this time is when we start preparing for year 21-22 school year. And so more than 60% of the county funds go to Prince George's County Board of Education for our public schools. And so that's over $2 million, $2 billion, excuse me, which is a substantial amount of money. So making your voice heard in the Prince George's County Public Schools fiscal year budget process is very key and essential that we make sure the needs of our school, the needs of our students are being met. They are having two work sessions and public hearings. One is this evening, January 19th, and the second one is February 2nd. Ok, y pues sabemos que el año 2021 apenas ha comenzado, ¿verdad? Pero pues definitivamente estamos ya preparándonos para el 2021-2022, ¿verdad? Entonces, más de 60% de los fondos del condado de Prince George's County y de educación, ¿verdad? Del Departamento de Educación y de las escuelas públicas son más de 2 millones, así es que lo que quieren es que se escuchen las voces, ¿verdad? En el condado de Prince George's County, y que se escuchen las voces y que pues en el año, cómo va a estar el proceso de este folleto en el año 2021 o de estos fondos en participación. Van a tener algunas sesiones de escucha o de información y una de ellas va a pasar, ¿verdad? Esta tarde, en enero 19 y también va a haber otra en febrero 2. We will make sure the information to register via Zoom telephone conference number that you can use. We will place that information in the chat before the meeting concludes today. Okay. Van a asegurarse de que tengan la información que necesitan para atender a esta reunión vía Zoom y también los números telefónicos para las llamadas que sean de conferencias. Thank you. Ms.Meakes, you next time. I think you go back. I think you missed one. All right, so the information about the budget hearings, meetings, like I said, will be shared in the chat. Ms. Meakes, I will drop in the Zoom information, but this is the teleconference numbers and the extension that they can use, as well as the number for Spanish translation services for both of those meetings. Okay. Entonces, como explicó ella, ¿verdad? La información va a estar siendo compartida en el chat o en la caja de comentarios, pero como pueden ver, pues aquí están algunos números también. Y también hay algunos números para que puedan encontrar, ¿verdad? Traductores al español, que hablen español. All right, the second quarter will promptly end next week on January 27th, which is a Wednesday. I cannot believe we are halfway through the year. There will also be a 2-hour early dismissal on Thursday, January 28th, for all teachers to get caught up on grading and reporting. And report cards for second quarter will be available online in school on February 11th. Okay. Entonces, una información, ¿verdad? Sobre este semestre. Este semestre, pues, ya termina en enero 27. También, que es un miércoles. También va a haber los estudiantes van a estar saliendo 2 horas temprano. Va a ser un jueves, el 28. Y esto es para que los maestros, pues, tengan el tiempo, ¿verdad? De estar reportando o revisando todos estos grados. También las tarjetas con los grados van a estar disponibles en el website o en la página web de SchoolMax en febrero 11. All right, thank you. And so as I know, we have mentioned every month since we've been in distance learning how important it is for students to log in and to make sure they complete their assignments. We still have a large number of students who are not doing so. And so it is important that you reach out to your neighbors to encourage them to
reach out to someone at the school if they are in need of support, so we can see how we can offer them support as well as assist scholars in getting their work submitted. We are going to implement third quarter an online tutorial tool that will help with RELA and math classes in order to give scholars some assistance. And we'll talk more about that at our next 10 talk, as well as information will be shared on our school website. Ok, entonces para todas las familias, con este aprendizaje de larga distancia, ¿verdad? Ha sido muy importante, se les ha avisado muy importante que los estudiantes estén presentándose, ¿verdad? En las clases, completando los asignamientos o de repente trabajos que tengan que hacer. Hay todavía bastantes estudiantes que todavía no han logrado hacer estos trabajos o asignamientos. Hay muchos que están faltando todavía, ¿verdad? Entonces, acérquense a las personas cercanas, a las personas de repente, ¿verdad? Con las que viven cercanas de su casa y compartan esta información, ¿verdad? Para que estén atentos. Sabemos que en el tercer semestre vienen algunos, tienen algunas información de tutoriales, por ejemplo, con esto de RELA. Y RELA es like reading. Reading, yes, sorry, reading. Mm-hmm. Es como básicamente lectura, está relacionado con lectura. Entonces, pues es bueno que tengan esta información. All right, thank you so much for clarifying that. Also, you know, every year, scholars and their families have the opportunity to apply to a lot of our specialty programs. And this year, we have definitely seen that we have received fewer applications for specialty programs as in we have in previous years. And so I wanted to make sure that parents were aware that the career and technical education programs is still time available to apply to those programs. And that typically deals with vocational skills, as well as a lot of our information technology certification and training programs. If your child is interested in that and you have a child who's going on to high school, please make sure you take the opportunity to read about those programs on our school website, as well as the K-8 specialty programs and public charter school submission applications are still available. They will close on January 29th. If you have questions about that, please reach out to your child's guidance counselor, or you can reach out to the main office at the school by calling the school, and someone will give you some assistance. Okay. Entonces, para las familias, ¿verdad? Sabemos de que en estos programas tecnológicos había muchos estudiantes que estaban aplicando, nada más para hacerles saber de que este año hubieron mucho menos aplicaciones, pero ella les quiere hacer saber de que todavía están disponibles estas aplicaciones para tecnológicas o carreras tecnológicas en educación, ¿verdad? Están disponibles y alguna de ellas, and you said November 11 was for? No, that's when it opened. So they have until the end of January 29th to still apply to these programs. They have extended the deadline because we've had such few applicants. Thank you. Entonces, abre esto de las aplicaciones en noviembre 11. Tienen abrieron en noviembre 11 y tienen hasta enero 29. Lo que pasó fue que extendieron, ¿verdad?, la línea de aplicaciones para ver si pues tal vez así aplicaban o llegaban más aplicaciones. También pues hay bastantes carreras tecnológicas, más especial para los estudiantes de secundaria o como les diríamos de high school, ¿verdad? Estas aplicaciones están disponibles y pues también para educación especial, programas como escuelas autónomas de kindergarten hasta el 8 grado. Otra cosa es también están disponibles, ¿verdad? En noviembre, están disponibles en noviembre 2 a 2020. A enero 29, 2021. Otra cosa, si ustedes necesitan más información sobre esto, por favor pueden comunicarse a la escuela o con la consejera de la escuela. También pueden comunicarse a la oficina
¿verdad? O a la escuela pueden llamar al igual si necesitan un poco más de información sobre estas aplicaciones y cómo hacerlo. Ms. Holmes, I thought I had the form link. Can you place the form in the chat so parents can access and see about the specialty programs that are being offered to determine whether their child is interested in applying or not? Yes, I'm linking those in now along with the information page so that they can read more about it. Okay. And Ms. Karina, can you translate that? Thank you. Entonces van a estar poniendo alguna información, ¿verdad? Sobre estas aplicaciones en la cajita de comentarios o en la cajita de chat. Entonces ustedes pueden revisar ahí y pues quien esté interesado, pues entonces ahí van a encontrar toda la información que necesitan, si necesitan aplicar. Okay, thank you. All right, so just a few more updates. I know this is more than I usually have, but just a few more updates because I need to make sure information is being shared. The annual Federal Impact Aid Survey, which helps Prince George's County Public Schools secure federal grant funds to support our schools, is now digital. It's available online. I know Ms.Meakes has shared it via Remind. We will also be sharing it on our school website to make sure that parents take advantage of this opportunity to complete the survey. Ms.Meakes, if we can also place that in the chat for anyone who may not have submitted it, it would be greatly appreciated. Ok, entonces hay algunas actualizaciones más. Sabemos de que estoy dando información, pero pues esto es muy importante. Entonces ahora vamos a hablar sobre el impacto auxiliar de la encuesta federal del condado de Prince George's y también sobre los fondos que ayudan a las escuelas, ¿verdad? Ahora esta aplicación está digital, que significa que todo esto puede ser completado en línea, ¿verdad? Durante el chat está este tipo de encuesta. Fue compartido aquí, está compartido aquí en la cajita de comentarios en cómo lo pueden hacer y también mandaron alguna información también a las familias. Si se fue la información para los padres o familias también en el website, ¿verdad? O en la página web, ahí también estará esta información. All right, save the dates because when we have our February tea and talk, will be after these dates have passed. February 15th is President's Day. All schools and offices will be closed. And February 16th, which is a Tuesday, is parent-teacher conferences. The schools will operate at a 2-hour delayed opening schedule. More information about scheduling of conferences as well as a schedule for the day will be shared on our school website as well as our social media sites within the next week or two. Ok, entonces aguarden los días. En febrero 15 va a ser el Día del Presidente, entonces las escuelas van a estar cerradas. También febrero 16 va a haber, los niños van a salir de la escuela 2 horas más temprano, ¿verdad? Por las conferencias. Todo esto va a estar actualizando, va a ser todo actualizado, este tipo de conferencias. Y pues todo va a ser compartido en la página web escolar y también todo en todas las demás páginas que son informados los padres de familia. Thank you, Ms. Karina. You did an amazing job translating. I tried. If there are any questions that I can answer or anything that needs to be clarified, please feel free to ask in the chat or unmute yourself and ask directly. Pues de parte de la señora Simley, era toda la información que tenía. Por favor, si tienen alguna pregunta, ¿verdad? De comentarios o en el chat. Muchas gracias. Okay, thank you. Gracias. Is that a question in the chat, Mrs. Meakes? Yeah, so it says parent and teacher conference is going to be by Zoom. Yes, the same way it was held in November. We will have a very similar setup. It will be by Zoom, and we will send out that information as soon as possible. She said, thank you.
No problem. Thank you for asking. Alrighty. Any more questions? ¿Más preguntas? Alrighty, so we're going to go ahead and move forward to our amazing Guidance Department Chair, Ms.Holmes. Entonces ahora va a estar presentando la señora Holmes, que está hablando de parte de consejería, ¿verdad? Good morning, parents and all of our visitors. I'm excited again to have you join us. Buenos días, padres y todos los que están aquí presentes. Estoy muy emocionada porque están con nosotros. I just have a few quick updates and points for you all to know. The very first one is that in the next 3 weeks, our 8th grade students will begin with the preparation process to apply to high school. So already they are going to be selecting their classes for next school year. ¿Ok? Entonces, algunas actualizaciones es que en las siguientes 3 semanas por venir, los estudiantes del 8º grado van a estarse preparando para tomar algunos cursos en high school. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? De que ya tienen que empezar a escoger sus clases. And they will have the chance to also learn a lot more about the school, so that parents understand you do have the opportunity to join your students as we hear from each of our local high schools. También van a tener la oportunidad de escuchar o conocer un poco más de las escuelas, así que los padres pueden también estar ahí con los estudiantes mientras hablan de las escuelas locales. Also, knowing that our students mainly attend Parkdale or Bladensburg, if you have a student that might be interested in attending the International High School or one of the charter or lottery schools, they have the opportunity to hear from them or attend an open house. And we will be sending flyers to the classrooms as well as through the parent portal and Remind, and also Class Dojo with Mrs. Meakes. Okay. You said Parkdale and what other school? Bladensburg High School. Okay. Y como ¿verdad? Te dan la oportunidad los estudiantes de atender Bladensburg y Parkdale, también van a estar hablando un poco, ¿verdad? Sobre estas escuelas y también algunas escuelas autónomas que van a estar dando todas estas informaciones al igual. So if you have any questions, again, ask your students. Look forward to those flyers and messages coming home. Sí, esta información se me olvidó decirles, también va a ser compartida por las páginas web o las páginas de como Dojo. Y si tienen alguna pregunta, pues obviamente pregúntenle a sus hijos. Y estos boletines van a ser, esta información van a ser enviados pues a las familias. So as Ms. Simley mentioned a little bit earlier, we are already at the halfway mark of our school year. And as unbelievable as it is, we want to make sure that our students are set up for success. So if you have a student that may have not done so well and did not pass the first quarter or the second quarter, which means that they would have failed for half of the school year, we will be meeting with those parents and students individually to develop a plan of academic success. Ok, como dijo la señora Simley, ya el año escolar ya básicamente está a mitad, ¿verdad? Y quería hacerles saber de que, ¿verdad? Para todos los estudiantes, de repente, que no salieron muy bien en el semestre 1 o de repente en el semestre 2, y pues no hicieron o no completaron muy bien sus clases, entonces van a estar teniendo reuniones con los padres individualmente. And so that is so that we can make sure that we have specific steps on how we are going to support your student, how your student is going to take accountability, and how you as the parent will partner with us as well to ensure that they transition to the next grade. Y esto es para ayudar a los estudiantes, ¿verdad? A tener algún tipo de accountabilidad, para también que las familias trabajen con ellos, para que los estudiantes pues sí puedan lograr, ¿verdad? Proceder o proseguir exitosamente. Also, beginning next week on Monday, the district
countywide, will begin doing personal safety lessons with our students. It is mandated that 7th grade students participate. However, we will at our school make sure that all of our students in grades 6th through 8th grade receive lessons on personal safety. Ok, entonces la siguiente semana, el lunes, ¿verdad? Vía todo el condado, va a estar trabajando con algunas lesiones o enseñanzas de seguridad. Y pues todo es mandatorio que todos los estudiantes del 7º grado participen, pero de todas las maneras, la escuela y ellos van a estar trabajando con los estudiantes de 6 a 8 grado, pues para que todos ellos tengan, ¿verdad?, el conocimiento de todas estas procedimientos de seguridad. Parents, you will have the opportunity to indicate whether or not you want your student to participate. If you do not, you must submit in writing to the student's counselor that you do not want them to participate in the lesson. You will also receive notification via school messenger and then also through the student's emails. And if you have emails on file with the county indicating what the lesson will be so that you can preview it. Ok, padres, entonces ustedes también tendrán la oportunidad de indicar si ustedes desean que los estudiantes participen o no. Van a tener la oportunidad de escribir. Si ustedes no desean de que ellos no estén participando, pues pueden escribir una carta o de repente comunicarse, ¿verdad?, con la consejera del estudiante. Toda esta información va a ser mandada por vía Messenger, por correo electrónico del condado que tengan los estudiantes y también a cualquier correo electrónico que la escuela tenga de parte de las familias también. Y pues ahí va a estar la información y ustedes pueden llenarla si desean o no. And these lessons are reflecting information for students that talk about who they can contact in the event that something happens, or if they see someone's safety being compromised or challenged, if they are recognizing that students may not be safe online, whether it's themselves or someone else, that they know how to and who to contact. Y esto va a hablar, ¿verdad?, va a ser un poco bastante sobre qué pueden hacer los estudiantes, a quiénes contactar si ellos ven algo que no está bien, o si de repente está pasando algo que no tiene que pasar. También a quién contactar y con quién comunicarse. And parents, if you're interested in sitting in on this lesson, you can do so as well with your student. Padres, si ustedes están interesantes de sentarse con los estudiantes en esta lección, ustedes están bienvenidos a hacerlo. And lastly, our students in 7th and 8th grade specifically have the opportunity to begin collecting service learning hours that go towards graduation. It is a requirement. And so students can begin doing that in 7th and 8th grade. If you have a student that has already started or is participating in any volunteering opportunities, they can receive those student learning hours, and they could be submitted so that it goes towards their, graduation requirements. ¿Ok? Y otra vez, padres, se les informa también de que 7º y 8º grado pueden comenzar, ¿verdad?, a obtener sus horas de servicio que son necesitadas para la high school o escuela secundaria, ¿verdad? Y para los estudiantes que ya las tienen o ya las comenzaron a hacer, pues las pueden estar entregando para que así pues las tengan ya aguardadas para el proceso de ya cuando ellos se muevan para la escuela high school, ¿no? There are a few opportunities coming up that as a school we're going to be participating in. So once more information is solidified, we'll share that. And again, parents, you can always join in the fun and process as well. Entonces va a haber mucha información más en la que la escuela va a estar participando, ¿verdad? De todo va a ser informado sobre este proceso. Y otra vez, padres, pues siempre pueden participar si desean. Thank you. That's it. Are there any questions? Para de parte de la señora Holmes, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta para ella?
All right, so it seems like we don't have any questions at the moment, but thank you so much, Ms. Holmes and Principal Simley, for sharing so much great information for our families. We'll have some time at the end. If you do have a question that comes up, they can definitely answer them. Pues por este momento, al parecer, no hay ninguna pregunta. Le agradecemos a la señora Holmes y a la directora, la señora Simley, ¿verdad? Por toda esta información que compartieron. No hay pregunta ahorita, pero pues al final también estaremos recibiendo cualquier pregunta si de repente se les aparece la oportunidad de hacerlas. Awesome. So it's my turn. So hi, everyone. I am Sharon Meeks. I am your proud community school coordinator. Bueno, es turno de la señora Sharon y pues ella dice, ahora es turno de compartir la información. Entonces ella es la coordinadora de la escuela. Okay, so we really wanted to make sure that our families understood, what a community school is and what we are trying to achieve together. So a community school is a hub of the community. So where families, educators, and partners can provide top-notch services for our students, enrichment opportunities, health and social services to help your students succeed. ¿Ok? Entonces queremos que también los padres o las familias sepan que es la comunidad escolar. Es básicamente un, how would I put hub? Centro comunitario. Okay. Es básicamente un centro comunitario, como lo explicó ella, ¿verdad? Que deja y les explica sobre las escuelas comunitarias en educadores, en cómo unir a las familias y pues en cómo proveer estudiantes para que tengan o años de cualidad académicas, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. So as a community school, we do receive additional funds to provide services for our students and families. And what we noticed is that we have provided opportunities for our teachers to have professional development opportunities to best serve your student. We have provided enrichment opportunities so your students can have something fun to do after school. And we have provided incentives, but what we're seeing is that we're not getting a lot of engagement from our students and families. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Pues que también la escuela, ¿verdad? Las comunidades de la escuela reciben estos fondos y algunos servicios adicionales o programas. Y pues también le da la oportunidad a los maestros de de recibir algunas cosas para que compartan con los estudiantes, ¿verdad? Y con las familias. También trabajan con algunos incentivos, pero pues han visto de que no hay mucho envolvimiento con los estudiantes ni de parte de las familias al igual. So we're going to talk a little bit about some of the programming that we're doing. And also we're going to hear from some of our community partners. I'm actually getting ready to go into the other room. Okay. We're going to share a little bit from our community partners so you guys can get familiar about the opportunities for your student, okay? Yes. Entonces vamos a hablar un poco sobre estos programas y también van a escuchar sobre las personas que están participando. I can take all of it. Sorry. Ms. Ventura? Oh. Yes. Okay. All right. So I'm going to let you know about some opportunities that we are receiving now as a community school. This partnership started with the University of Maryland to provide legal services for it started in Adelphi and the schools in the Adelphi and Langley Park area, but today we are expanding to more schools. So if families need legal assistance or social services assistance, they can log into Zoom from 3 to 5. They can follow up with me and I can provide them a link to make an appointment, but our families will have free legal support. So if you want, please take a picture of this flyer so you can have this information and also follow up with me so you can have the opportunity to make the appointment. Ok, entonces algunas de las ayudas, ¿verdad? Que ofrecen estas escuelas comunitarias es, por ejemplo, esto y algunas de las personas que están participando o básicamente escuelas que están participando. La Universidad de Maryland es una que está, ¿verdad? Entonces,
Algunos de estos son que están en Adelphi, en Langley Park. Hay más escuelas ahora que se han extendido también con estos servicios, servicios legales. Así es que pueden hacer este proceso. Como pueden ver, aquí está la información para recibir servicios legales. También se pueden comunicar con la señora Sharon y pues de 3 a 5, ella le puede dar esta información sobre los links o enlaces, ¿verdad? Y si no, después pues puede ella proseguir con el proceso de comunicarse con ustedes para darles un poco más de información o asistencia. We also have enrichment opportunities. So we are providing our students with opportunities to join a fun after-school program. We have visual arts coming soon, martial arts coming soon, dance. We do have a drumming team, but the slots for that are filled, and a step team that started. So these are opportunities for your students to do something fun, engage with their peers, and it's an opportunity for them to learn a skill, but also to socialize. And I think it's important for us to take advantage of these great free opportunities. Ok, como pueden ver, también tenemos algunos programas de enriquecimientos, ¿verdad? O programas básicamente de parte de la escuela. Tenemos artes visuales que ya está por venir. También tienen artes marciales que también están ya por llegar, ¿verdad? Y algo otros programas que van a estar presentes. Es muy importante que tomen, bueno, el tiempo de obtener estos programas porque esto ayuda mucho, tipo con habilidades y también con el socialismo. Ayuda para las personas o de repente los estudiantes o familia, etcétera, que quieran tener, ¿verdad?, este tipo de sociabilidad o habilidades. And next, I want to share with you our virtual resource hub because, you know, we don't have a lot of days to meet in person. We do have our virtual resource hub where families can have access to things like the Tea and Talk This video, our Parent Academy, if they need to make an appointment to follow up with our school therapist or to get technology support or to learn about resources in our community. We have this one-stop shop available for you. You can just scan this QR code or take a picture of it to look at it at a later time. Ms. Ortiz is going to add the link to the chat, but everything that we try to do, even in the after school programs, if you want to sign your student up, it's there. So we try to have this virtual space for our families to have, you know, a variety of information, supports, and resources. So we really want our families to utilize this support. So, you know, we want our families to know, like, oh, I know that if I need to get my computer fixed for my student, or if I need food resources, I can go to this virtual resource hub. And, you know, and you can share that with the families that live in your community. Like, if you have any questions about anything, it's in this central place. ¿Ok? Entonces, pues también tenemos aquí, ¿verdad? Un recurso virtual. Básicamente, no todos los días o no todas las veces tienen tiempo de poder estar presente o comunicarse o estarles ayudando, ¿verdad? En presencia. Entonces, han proveído este recurso virtual y sirve para comunicarse con la escuela. De repente, si necesita alguna comunicación con terapeutas de la escuela o otro tipo de ayuda que necesiten. También tienen como un pequeño, como una pequeña, you said it was a shop, like a little tienda? Like a shop? Well, it's like a one-stop shop. So like the website is just like a center where they can join and get all the information that they need. Ok. Entonces también tienen como una pequeña página web donde pueden recaudar toda la información que necesitan. ¿Y cómo lo pueden hacer? Escaneando este código que está aquí presente, ¿verdad? Y pues como por ejemplo también le puede ayudar para, o de repente dice, no tengo cómo comunicarme o cómo hacer para que de repente pueda, si a mi hijo se le arruinó la computadora, esto lo pueden hacer con este código, escanear para eso, si necesitan ayuda tecnológica, ayuda con comida, todo eso está aquí, lo pueden hacer con ese escaneo de código. Ofrece muchos recursos y por favor, sí puede también compartirlo, ¿verdad? Con los alrededores para que también ellos obtengan toda esta información.
So this is, this is why we're always submitting surveys and reminding, sharing it, because we want to hear from you. We want to hear from your students. We want to know what works and what doesn't work, because there's funding that comes with this. And we want to continue to receive, this funding to help support our school community. So I really want us to, think about this and really take it serious. But also I want to share that with a community school, you get a community school coordinator, which is myself, but you also get a community school therapist. I'm really excited to introduce you all to Ms. Jones. So I'm going to go ahead and go to the next slide so you all can meet her. Ok, entonces, bueno, es muy importante, ¿verdad? Para nosotros todo esto, por eso es que siempre se les están enviando encuestas o de repente recordatorios, ¿verdad? En cómo trabaja esto de la comunidad, porque está envuelto pues también en los fondos, ¿verdad? Que están dando. Entonces, una de las cosas que ofrece esto, pues, es una coordinadora de la comunidad, que es ella, la señora Sharon. También tenemos una terapista de la escuela y como la pueden ver aquí presente, es la señora Johnson, right? Jones, es la señora Jones. Good morning, everyone. I'm Michelle Jones. I'm the therapist with Community Schools. I'm very excited to be a part of your team. Just a little bit about me. You could probably see the little person here with me. So like most of you, I'm home with kids, going through this time. And I'm from a different country. I'm from Jamaica, so I can understand a lot of the cultural differences that our families experience here in the US. Hold on one second, sorry. There we go. Sorry about that. So essentially, I'm here to help you all. So, feel free to reach out to me if you guys have any questions or concerns about any of your students or your children. Oh, goodness, I'm sorry, girl, come here. And so I work with Advanced Behavioral Health. That's the agency that we partner with for community schools. And we provide, a lot of different psychiatric services for mental health needs for children and their families. So if you guys have any concerns about how your students or your children are doing, please feel free to reach out to me and we can discuss and see how we can better serve you all. Okay. Entonces, esto fue pues alguna información de parte de la señora Jones. La señora Jones dice de que ella es la terapista comunitaria de la escuela y pues como muchos de nosotros, pues ella, un poco sobre ella es que ella pasa en casa, pues también tiene sus niños, quien cuidar, ¿no? Entonces ella está ahí, entiende bastante lo que pasa, la cultura a sus alrededores, puesto que ella es de Jamaica. Entonces, ella está aquí, dice, para ayudarles a ustedes en lo que ustedes necesiten o de repente para lo que los estudiantes necesiten, para lo que sus hijos necesiten. Ella trabaja en este programa que se llama Comportamiento Avanzado de la Salud y básicamente lo que hacen es que trabajan con estudiantes o, bueno, niños, ¿verdad? Que tienen problemas emocionales o de repente problemas en el crecimiento o desarrollo. Entonces, en cualquier cosa que necesiten, ¿verdad? Ella siempre va a estar ahí para ayudarles y pues se pueden comunicar con ella si necesitan algo. Awesome. Thank you so much, Ms. Jones. We are so happy to have you part of our team. So now we're going to go ahead and hear from our community partners. So as a community school, we're always partnering with different entities to bring supports to your students. So I met with Mr.Angus from Boys and Girls ClubHouse at your house, and I thought it would be amazing for us to partner with their organization to bring the support to our school. So I just wanted to check in, Mr. Angus, do you need to share your screen? I do. Okay, all right, I'm gonna stop sharing. Cute, Mom. Okay. Entonces, ahora vamos a tener la presentación, ¿verdad? Del señor Angus, que él básicamente trabaja con el club, ¿verdad? O el grupo de las niñas y niños, y él va a estar compartiendo su presentación también ahorita aquí en pantalla. And Ms.Meakes, how much time do I have left? 10 minutes. 10 minutes? Okay, I will get this done in 10 minutes. All right, perfect. So, my apologies, and here we go. So good afternoon, everyone. My name is Rudy Angus. I'm with the Boys and Girls Club Greater Washington and the ClubHouse at your house. Okay.
Buenos días a todos. Él es el señor Angus y está trabajando con el Departamento de los Niños y Niñas en Washington y también está pues aquí en el club que se llama Tu Casa. All right. So I have the pleasure of sharing with you the Boys and Girls Club and also what we're doing now on the virtual platform. Tengo el placer de compartir con ustedes, en verdad, el club de niñas y niños y lo que están haciendo ahora en el departamento. All right. So if anything, before we go into our virtual platform, let's talk about the Boys and Girls Club. Our programming here in Prince George's County supported our youth academically, increasing their grade point average from a 3.0 to a 4.0, others from a 0.5 to a 2.5. Ok, antes de comenzar a hablar un poco sobre lo virtual, pues vamos a hablar un poco sobre cómo hemos hecho en esto del club o en lo que ha influido en los grados o de repente créditos, subido de calificaciones o en puntaje de 3.0 a 4.0 y también de 0.5 a 8.0. We define safe and supportive relationships for our youth. That's included having staff that were college graduates and as well those individuals that could help lead them into different aspects of what they wanted to do academically, artistically, and athletically. Okay. Tenemos una definición de soporte en ayudas académicas, ¿verdad? Y pues esto habla de cómo los trabajadores o los maestros trabajan con los estudiantes, trabajan con graduaciones de colegio, también en artísticos, atléticos y académicos. Yeah. And as well, create partnerships that benefit the youth in STEM learning, social emotional learning, and other services that would be needed. Y también pues crean beneficios, ¿verdad? Y comparten con los estudiantes cosas como STEM, básicamente es tecnología en aprendizaje, también emocionalismo en aprendizaje, emocionalismo social y otras cosas que trabajan también con ellos. And so as you see this, these are the programs that we offer. And if anything, their main focus is to build that what we call the outcome-driven club experience for our youth. This is our secret sauce. This is what helps our youth find aspects of themselves that they can enjoy. It's where you see STEM, where you see passport to manhood, image making's diploma's degrees, where wherever their imagination and their determination takes them, this is where we want to guide them. Como pueden ver, estos son algunos de los programas que tiene aquí como presente, ¿verdad? Y esto se llama algunas metas sobresalidas que son dadas para ellos para construir, ¿verdad? Entonces le dirían que es la salsa secreta que ellos tienen. De repente puede ser programas como STEM, como hablamos, ¿verdad? Tecnológicas, también ayuda con los diplomas de graduaciones y pues cualquier cosa que ellos tengan en la imaginación, todo esto les sirve a ellos. So now, what is ClubHouse at your house? ClubHouse at your house is our response to COVID. We launched March 30th in 2020. We serve now over 600 youth throughout Maryland, DC, and Virginia. And this was helmed by our branch directors once COVID hit, which is their brainchild, and we provide high yield learning activities for our youth, character development, volunteer service opportunities, and still keep connected with our families and youth. Ok. Entonces, ¿qué significa ClubHouse Your House? Grupo de casa, tu casa. Esta es la respuesta a ellos, ¿verdad? Para el COVID. Ellos crearon esto el 30 de marzo del 2020 en respuesta pues a la pandemia, ¿verdad? Del COVID-19. Están sirviendo ahorita a 600 jóvenes en los estados de Maryland, DC y Virginia. También tienen algunos directores en grupo, ¿verdad? Que están ayudando a los programas a proveer a estos jóvenes para que tengan algunas actividades altas y pues que les ayude a ellos en el crecimiento, ¿verdad? O desarrollo, es voluntario y tienen algunas oportunidades de servicios. You're probably asking yourselves as well, like, why are we involving our child in something else on a screen? Well, one thing is this is their release from the day where, again, they did participate in class.
But at the same time, this is our opportunity for them to recognize these youth as for participating in class, doing great in class, or even just logging in. We just want to definitely support them and also become that outlet for them after school. Ok, entonces estarán preguntando por qué crear más programas, pantallas para los estudiantes. Esto es una forma de calmante para ellos después de la escuela, ¿verdad? Es algo que lo que ellos pueden hacer o interesarse o de repente con lo que ellos puedan distraerse después de la escuela, pueden solamente entrar y estar revisando, ¿verdad?, lo que ellos tienen que ofrecerles en ayuda y pues es como un tipo de ayuda para ellos después de la escuela. So with our middle school platform, we offer the following programs. One is Talk and Shoe, where it's just like Lunch Bunch, but we definitely want to let them get a bite to eat and also have a conversation about how their day was going or, you know, whatever they might be feeling. We provide academic tutoring and high yield learning activities. High yield learning activities, think about them as games, but they're actually learning something. We offer drug resistance education to definitely have that kind of conversation with them, as I know they're probably learning it already, but we're just a reinforcement of that learning that they're having so far. Ok, entonces en las escuelas intermediarias o middle schools, estos son algunos de los servicios que estamos proveyendo. Se llama hablar y comer, básicamente es como un lunch punch, pero es para que ellos tengan alguna conversación, ¿verdad? Mientras ellos están comiendo o conversación sobre lo que está pasando en el día o cómo se están sintiendo. El siguiente pues habla de académicos y tutorías y también actividades en alto hablo. ¿Qué significa eso? Significa como que son como algunos juegos, pero pues ellos están aprendiendo algo. También está hablando sobre la resistencia de drogas en educación. Nada más hablan con ellos. Sabemos que ya han escuchado, ¿verdad?, sobre esto, pero pues es una conversación que mantienen. Yep. Also, we have social media branding, which is also entrepreneurship, where we're teaching our youth, or actually we're looking at some of our youth that are already creating their own businesses online, on Instagram, on Twitter. We have a program for cooking and also developing a healthy habit at home. Our mentoring program for Passport to Manhood and Smart Girls is just teaching our young men and ladies just how to develop healthy lifestyles and also develop safe relationships. Of course, we have STEM, and like I said before, the recognition program for, again, their efforts throughout the day, on the program, at school, and just logging in. Okay, entonces también tenemos el programa, de, do you mind going back? Tenemos el programa de sociabilismo, ¿verdad? ¿Y qué significa este programa? Básicamente habla de cómo ellos pueden construir sus propios negocios en todo esto de sociabilidad, ¿no? Y también tenemos el programa de cocinar, algo que pueden hacer en casa. También tenemos el programa de monitoreo en pasaporte. ¿Qué significa esto? Que pues hablan básicamente de las actividades, de cómo mantener unas relaciones, de cómo mantener el día a día de sus vidas, ¿verdad? Hablando de su salud también. También tenemos STEM, que es el programa del que hablamos que es tecnológico. También tenemos recognición, es cómo ellos aprenden a estar de repente a meterse a todas estas aplicaciones o cómo meterse a alguna de las cosas que ellos necesitan como en clases virtuales. Go ahead. Thank you. You're welcome. And so this program is absolutely free to anybody in Prince George's County. So I'm going to send you a link very shortly in the chat on how to register for the Clubhouse at your house. At the same time, you have to register, become a member of the Boys and Girls Club. So where you see this link, if you want to take this screenshot really quickly, you'll take this link and you're going to register for Clubhouse at your house. I'm going to send Ms.Meakes the registration information for My Club Hub. That is the registration for Boys and Girls Club. And like I said, I will send you the link for the Clubhouse at your house registration very shortly. Okay. Entonces, bueno, esto es absolutamente gratis, ¿verdad? Y aquí está el proceso de cómo pueden registrarse. Lo que tienen que hacer es, como pueden ver, aquí está la página web. Pueden tomarle una foto si desean. Entonces, ahí lo que pueden hacer es registrarse. Toda esta información se la va a estar mandando a la señora Sharon, ¿verdad? Para que ella la obtenga y así pues también la esté compartiendo. Estaré mandando la información de también del grupo de casas, tu casa. Este link o enlace también va a ser enviado. Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Angus. Really appreciate you. So now we're going to hear from our community partner, LAYC, Ms. Sandoval. She's going to share a little bit about LAYC and how they support our school community. Yesterday, they had a beautiful presentation on MLK, so we would definitely love for them to share a little bit about what they do and how they support our school community. Ms. Sandoval, are you going to share your screen? Yep, I'm getting ready to do that. Please let me know if you can see it. Yeah, we're good to go. Thank you. Thank you. Ok, entonces ahorita pues va a estar presentando, ¿verdad? De parte de la comunidad, al igual, la señora Sandoval. Va a estar hacer su presentación. Ayer tuvieron una presentación muy bonita, ¿verdad? Sobre Martin Luther King. Y pues ahora la estaremos escuchando a ella. Yeah, well, good morning, everybody. And I guess just to begin, if you were able to attend our MLK Day yesterday, I just want to say thank you so much. It was such a fun event where we had 1,042 people join us in total from Prince George's County, was the largest amount. So I just want to say thank you if you were able to join us yesterday. Ok, entonces si estuvieron presentes en la presentación de ayer de Martin Luther King, le queremos dar las muchas gracias, ¿verdad? Por haber asistido. Tuvieron 1,032 personas presentes de parte del condado de Prince George, entonces es una cantidad más grande que han tenido. Así es que quiere darles las gracias por haber participado. Well, and like Ms.Meakes said, I'm Ms. Sandoval, and I am currently the Educational Program Manager with LAYC in our Prince George's site. But I've been working very hands-on with our after-school programs, particularly with William Ward, and we have one more middle school and another high school that we also serve in Prince George's County. Ok, entonces como dijo la señora Meakes, pues ella es, ¿verdad? La participadora de programas educacionales en el condado de Prince George. Ha estado trabajando, ¿verdad? Con las escuelas de William Ward. And you said another schools also? Yep, so we work with other middle schools and high schools in the county. Y también pues trabaja con otras escuelas intermediarias y escuelas secundarias en el condado. Well, and today I just want to share a little bit about us. If you're not familiar, we've been at William Ward, and correct me if I'm wrong, I wanted to say about 5 years. So we're very well known and infiltrated here in the community. We're actually the building that is right before you get to William Ward, if you're coming right from East West Highway. So we're super close. Ok, y entonces ella ha estado aquí, ¿verdad? Trabajando con William Ward por lo menos 5 años, si no se equivoca. Están ellos en el edificio que está antes de llegar en la William Ward. And here about MMYC, our mission is to really help our youth with their transitional periods, and that is from when they're going from youth to adulthood, and we want to ensure that that transition is as easiest and as best for them, while also providing them with all the resources that they need in order to be successful during that transition. Entonces, ¿cuál es lo que están haciendo en este programa de MMIC? Bueno, la misión de ellos es básicamente emprender a la población, ¿verdad?, de jóvenes para lograr una transición exitosa. And I'm just reading what you wrote in Spanish, if you don't mind. No worries. By the way, with MMYC in Spanish, we usually just call it Centro Multicultural de Jóvenes, if that makes it easier. Entonces, Centro Multicultural de Jóvenes significa MMIYC, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, les estaba leyendo que la misión de ellos, básicamente, es empoderar a la población diversa de los jóvenes para lograr una transición exitosa a la edad adulta a través de los programas multiculturales, integrales e innovadores que aborden las necesidades sociales, académicas y profesionales de los jóvenes. Mm-hmm. And just because I don't want to take too long, I'm just going to say annually we serve about 4,000 youth in the area. And usually it's about 1,500 to 2,000 just in Prince George's alone. Ok, y anualmente ellos les están sirviendo básicamente a 4,000 jóvenes en el área, ¿verdad? Y usualmente son de 1,200, you say 1,000? 1,500 to 2,000. 1,500 a 2,000. Mm-hmm. So we also do have an after-school program in which we're still recruiting, and I will share the links in the chat.
But our after school program, and I'll just share a couple of pictures here. We are from Monday through Thursdays, 3 to 6 p.m. We have also transitioned online, as you can see in the pictures, where we're using Zoom to offer the services to our students. And we provide academic and enrichment support, as well as really fun field trips online. And hopefully in the future, once we move out of stage 1, we can come back to in-person field trips, because we definitely miss those a lot. ¿Ok? Entonces están proveyendo también algún programa después de escuela virtual. Como pueden ver aquí presente en las fotos, ¿verdad? Algo así se ve, estos programas virtuales después de la escuela. Los horarios son de lunes a jueves, de 3 p.m. a 6 p.m. de la tarde. Entonces, alguna de las cosas que ofrecen, pues, es académicas, ¿verdad? También ofrecen paseos. Esperan que, pues, cuando regresen ya en persona logren hacer estos paseos, porque, pues, sí les hace falta bastante hacerlos. Y como pueden ver, pues en estos momentos lo están haciendo por vía Zoom virtualmente. Ahí está el link o el enlace presente. And another big aspect of our program is that we're in partnership with AmeriCorps, which our AmeriCorps members serve as mentors to the students. So in that sense, we're able to also track their attendance, track their grades, make sure that they're turning in all of their work, and providing that case management and one-on-one support with our students and families. Okay. También están pues trabajando con AmeriForce, right? AmeriCorps. AmeriForce. Entonces están trabajando con ellos y esto lo que hace es ayudar a los estudiantes. ¿Verdad? Que de repente necesitan un tipo de ayuda, de repente mental, también en asistencia de grados o asistencia de clases, escuela, etcétera, y con los grados al igual. Y servicios individuales también para las familias. So let's see. So just so you know a little bit more about our rest of our services, this is something like what our program schedule looks like, where we meet one-on-one with the students, then the students go to academics, and then they transition to a second class of enrichment support. And then we continue to provide that homework assistance or classwork completion help at the end of the program as well. Okay. Entonces, como pueden ver, estos son un poco del programa, los horarios del programa. Como pueden ver, en académicos, ¿verdad? Los estudiantes están participando en un grupo y pues tienen los colores, ¿verdad? Ahí, después transicionan a otro grupo o a otra, básicamente como una clase, ¿no? Y así pues están transicionando para proceder. And like I mentioned earlier, we also continue to offer field trips. So for example, our students have been able to go to the Taj Mahal. We've been able to go to Egypt. We've been doing a lot of different museums. And this is one of the beauties about being online, that we can technically go anywhere in the world this time around. So we've been doing a lot of hands-on activities as well, where we do a lot of painting and arts and crafts as well, where we're doing all these field trips and trying to make this a really fun experience for our youth. Ok, y como pueden ver entonces, como estuvimos hablando de los viajes, ¿verdad? O excursiones, están haciendo algunos viajes pues a los museos, a Egipto. Ahorita con esto virtual pueden ir pues en donde sea, ¿no? También están trabajando con algunas actividades virtuales como pinturas, también de hacer algunas artes, ¿verdad? And we also do offer summer camps. So this is something that is going to be coming up in the summer. So definitely it's one of those opportunities that once you join our after school program, you definitely have access to a lot of the resources that come along with it. También estamos ofreciendo algunos campamentos de verano. Estos son algunas, bueno, como pueden ver en las fotos, ¿verdad? En el verano que viene van a estar ofreciendo estos programas. And just regarding resources, we have a lot of different food distributions with our communities. If you have driven usually by a Thursday by our building, you've probably seen the long lines. And if you live in the neighborhood, I already apologize for the long lines. But this is something that you're also welcome to access. We do not check for IDs. We do not ask for any prerequisites at all. So all you need to do is come, and we're more than happy to provide you with a produce box or even a hot meal. It all depends on what we're having. And if you're definitely interested, please, I'll share also my contact information. Feel free to contact me, and that way we can put you on a contact list where we can send you updates. Just because during this season, it's been one of those things where we find out Monday if we're having a food distribution Thursday. So it's definitely good to just be in communication with us, so then we can keep you up to date with that information.
Ok, entonces como pueden ver algunas distribuciones de comida, si alguna vez ha estado por ahí, ¿verdad? Manejando los jueves, se hacen unas líneas y pues sí pide disculpas, ¿verdad? Por las líneas largas que de repente se pueden encontrar. Para recibir este tipo de productos no necesitan revisar IDs, ningún tipo de cosas así. Les pueden proveer la comida, de repente les pueden proveer también algo, una comida caliente. Depende de lo que ellos estén sirviendo ese día. Otra cosa también es que la pueden contactar a ella, ¿verdad? Si tienen, para que ella las ponga, ella va a compartir su información para que los pongan en el lista de contacto y así pues les estén enviando información de cuándo van a estar participando o cuándo van a estar dando las entregas, porque los lunes es cuando ellos se dan cuenta qué es lo que van a estar teniendo para allá el jueves, ¿no? We also do offer a lot of community events. So as you heard, we had our MLK Day yesterday, which was extremely successful, and we were so happy about this. And we will continue to open up different events. But for example, we usually have a health fair. We have our haunted house, which has been one that has been popularly known in Riverdale, which also turned into our fall festival. But then we also have a lot of parent workshops that we also do and open up to our community members. Okay. Entonces también tienen algunos eventos comunitarios, como por ejemplo el evento que tuvieron ayer de Martin Luther King, ¿verdad? Que fue algo muy exitoso y estuvieron muy contentos con esa presentación. También tienen algunas casas fantasmas que se convirtió, pues se hizo en el verano, en el otoño, ¿verdad? Festival otoñal. Y pues tienen otros tipos también de servicios para la comunidad, donde pueden ser también bienvenidos. And one particular one that I want to talk about is our English classes, which are starting on the week of January 25th. So those are coming up soon. I've added the link over here, but I'll also share it in the chat if you would like to sign up. They're all virtual. We're doing them once a week. And I will tell you this to my parents at William Worth, thank you so much for those of you that have already participated because your engagement is strong. This is one of the things that I've always admired about William Worth. Thank you for always showing up and coming through. I think this past fall, we had a waiting list of about 100 people that had wanted to sign up to the English classes. So please, please, please continue to do that because we're online. It can be open to anyone. We're not, bound by like the size of a classroom or the building. So you're more than welcome to join us in our English classes, and I'll be sure to drop that link in the chat so then you can sign up. Ok, entonces para todas las familias, ¿verdad? También tenemos estas clases de inglés. Van a estar comenzando ahorita en enero 25, ¿verdad? Todo va a ser virtual y va a ser una vez por la semana. También le quiero dar las gracias a todas las personas que ya están, pues que ya aplicaron para estas clases de inglés. Eso es algo que le gusta mucho de los participantes de William Worth, que pues ellos están ahí, ¿verdad? Siempre tratando de hacer lo posible. Sabe de que en el otoño pasado, pues había una lista de espera de casi 100 aplicaciones para recibir estas clases. Entonces, ella va a estar tirando la información aquí en la cajita de comentario o en el chat para que ustedes, pues, si desean inscribirse para las clases de inglés que van a estar por venir. Yeah, so lastly, I just want to say overall, if you have any questions, just contact us. Any of us are here to support. If you need clothing, shoes, food, diapers, anything, you name it. And if I haven't said it, just come by and ask me. I always tell our families there's no wish list that is big enough. And if you need it, just let me know and we will be sure to do everything that we can to make sure that you are connected to those services. My email is right there, Tatiana, and that's also my phone number and that's a cell phone number. So if you feel more comfortable sending a text message, that is totally fine. And Ms. Orellana, who is our coordinator for AmeriCorps and also who oversees our after school program, her information is over here as well. And you can contact either one of us and we will be sure to connect you to those services. And I just want to say thank you for your time. Ok, entonces pues de parte de la señora Tatiana eso fue todo. Le quería decir que si quieren contactar con ella para cualquier cosa que necesiten, puede ser para comida, puede ser para ropa, para pañales, para toda clase de lo que necesiten. Como ella dice, en la lista nunca es suficiente tener, así es que siempre se puede obtener, ¿verdad? Así es que pueden contactarse con ella si ustedes necesitan ese tipo de ayuda. Ahí está la información de ella. También tenemos a la señora Orellana, ¿verdad? Que es la coordinadora de AmeriGroup. Pueden contactarse con ella para cualquier pregunta que ustedes necesiten o tengan. Otra vez, la información de ellas pues va a quedar ahí en la información de chat
o en la cajita de comentarios. Gracias. Thank you so much, Ms. Sandoval. That was amazing. We absolutely love partnering with MMYC and all the things that you all do for our school community and families. If you have any questions or you have any doubts, there are 2 families in the chat that spoke to the help and support that they've received from MMYC. So they are here for you. They're amazing partners. And sometimes we'll say, hey, we have a family that needs some diapers immediately or food. Can you help me? And we, work together to get that done for our families. And actually, Ms. Sandoval and I attended middle school and high school together. So it's nice to see the work that we're doing and how we're, serving our community. Ok, pues le daré gracias a la señora Tatiana, ¿verdad? Que hizo un buen trabajo en su presentación. También pues que compartieron 2 familias aquí, ¿verdad? Su experiencia de parte del programa que ella representa. Entonces, sí, ha sido un muy buen trabajo. También quería compartir de que ellas estudiaron en la escuela intermediaria, en la escuela secundaria juntas. Entonces, es de mucho gusto estar trabajando en esto y todo lo que están haciendo para la comunidad juntas. Awesome. So now we're going to hear from our partners, Roberta House. Unfortunately, in this season of COVID, we have had a lot of families experience loss, and that can be they lost a loved one or, separation due to immigration. So we really wanted to, partner with Roberta's House to get this support for our families because it's definitely a need. So I wanted you guys to hear from them and see how they are supporting our school community. I just want to follow up. Ms. Turner, would you like to share screen or would you like me to share the flyer? Okay. You on mute, Ms. Turner. Bueno, entonces... Okay, I'm sorry. Okay, first of all, thank you all for inviting us. And I want to say good morning to everyone. And I'm going to start with Dr. Tillery, who is our director, and then I'll just take it from there. So Dr. Tillery. Good morning, everyone. My name is Dr. Tillery. I'm the director for the Homicide Survivor Advocacy Program at Roberta's House. For the sake of time, we're not going to do a PowerPoint. I just want to give you some brief information on Roberta's House. It is a grief and loss center that was founded in 2007 in Baltimore City. So the main program is in Baltimore City. We started to offer our programs in Prince George's County in 2014. And we have a variety of programs for a variety of ages for individuals who have experienced some type of loss. 1 in every 5 children will lose someone. And they are left to really be able to figure out how to process their loss. And this is why one of our programs is the school base, in which Ms. Turner is going to talk a little bit more about that. Before we get there, I just want to talk a little bit about some other programs that we offer in Prince George's County as well as in Baltimore City. We offer programs for women who may have lost a child in utero. We offer programs for our adolescents, our children. We offer programs for individuals who have lost someone due to homicide. We offer programs for individuals, a time of sharing program for individuals who lost someone due to COVID-19. So we have a variety of programs, over 13 different programs at Roberta's House. At least 4 of those programs are offered in the Prince George's County, which is the Rays of Hope program, which is for the entire family. Individuals from 2 on up can come in and learn about grief and be able to process their particular loss. When they come into our center, this is pre-pandemic, they will come in, we will have this small light meal for them. Then we will break them down into developmental stages as far as their age so that everybody can understand grief at their particular age. This is a 10-week program. We also offer the Homicide Transformation Project, which is for adults who have lost someone due to homicide. And that's specifically for adults where they come in and they find out and talk about their commonalities and with this particular traumatic loss. As you can imagine, loss can be traumatic at any particular age. So our group sessions that we offer really have that type of approach where we utilize the William Worden's approach and we break down those particular tasks of loss, helping everyone to be able to process it in their own way. Grief is unique to everybody.
You could take a whole family unit who have lost maybe a sibling to some, maybe say homicide. It shatters the family. So what we try to do is provide healthy coping skills for individuals who've lost someone due to homicide. And when we think about our children who are going back to school, I mean, I've been in Prince George's County schools and I've heard children discuss losing people to homicide as though it was a normal conversation. So, and this is why we try to address the type of grief. I know I'm speaking. I think I need to stop. Are you going to translate? I'm so sorry. Let me stop here. Let's see if I got it. If I don't, I'll just ask questions. Okay. Ok, bueno, estamos presentando, ¿verdad? Ahorita, se llama la señora Sharon, estaba diciendo al principio que íbamos a tener la presentación de la señora Turner por estar representando a la Casa de Robertas, Casa Robertas. Básicamente esto es una casa que ayuda a las personas que están pasando dificultades en alguna pérdida en su familia, pérdida de cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? En su familia, puede ser homicidio o cualquier tipo de pérdida. Estábamos escuchando la señora Turner, pues dijo que gracias por tenerla, buenos días a todos, y pues le pasó, ¿verdad?, la presentación a la señora Tillery, y ella es la directora del Departamento de Homicidios. Entonces ella explica de que en qué se basa este centro para ellos. Básicamente, este centro fue encontrado, ¿verdad?, en el 2007, y ellos ofrecen los servicios en el condado de Prince George desde 2014. Entonces, ¿qué trabajan ellos? Trabajan con las personas que están en un tipo de, ¿verdad?, que han perdido a alguien. Sabe de que uno de cada 5 niños han perdido a un ser querido. Esto también se basa, ¿verdad?, en la educación basado en una escuela, dada esta información. También explica de que pues están trabajando en el programa para el condado de Baltimore y también de Prince George's, y tienen muchos programas, como por ejemplo pérdida de niños, pérdidas por el COVID-19, mamás o mujeres que han perdido, ¿verdad?, hijos, y tienen pues 13 diferentes programas. 4 de estos programas son ofrecidos en el condado. Las personas que pueden llegar o las edades que pueden, ¿verdad?, ser llegadas son de 2 años arriba. Pueden llegar, les ofrecen un pequeño refrigerio caliente, ¿verdad? Se sientan, platican con ellos sobre lo que están pasando. Sabemos de que los adultos a veces, o cualquier tipo de persona, ¿verdad?, ellos o nosotros tomamos una tragedia trágica en diferentes maneras. Es algo, puede ser traumante para algunos, ¿verdad? Algunos lo explican, lo hablan, o a otros no. Cada quien lo pasa a su manera. Entonces, este programa pues puede ser utilizado para todas las familias, ¿verdad?, que han pasado por este proceso y que están destruidas por algún tipo de pérdida en las familias. Y como explico otra vez, está basado en educación basado para los niños al igual. Ha escuchado a muchos niños, ¿verdad?, hablando en diferentes escuelas o en diferentes lugares de que ellos han perdido a alguien. Karina, thank you. I'm so sorry. I'm just so used to just talking. Also, we also offer a bilingual group in Prince George's County for those individuals who've lost someone due to COVID-19 and other various types of loss. También están ofreciendo un grupo bilingüe para todas las, en el condado de Prince George, y para todas las familias pues que son bilingües y que han perdido a alguien, ¿verdad?, en ese condado de Prince George. We are currently in over 16 schools in Baltimore City and 9 schools in Prince George's County. Tenemos, básicamente estamos envueltos con 16 escuelas en Baltimore City y 9 escuelas en Prince George's County. Wonderful. So I'm going to let Ms. Norma talk about what she actually does in the school. She is actually the group facilitator who goes into schools. This is pre-pandemic, and now we're also offering these sessions virtually. Okay. Entonces ahora vamos a dejar que hable la señora Norma, ¿verdad? Ella es la que hace fácil el programa de estos grupos en la escuela, y pues vamos a dejar que ella nos explique un poco. Okay, thank you, Dr. Tillery.
We usually start with a good grief workshop, which is a 45-minute workshop. Ms. Katrina, did you want to translate? I couldn't really hear you clearly. Can you repeat that again? Okay. Yes, we usually start with the good grief workshop, which is a 45-minute workshop. Ok. Comenzamos entonces con un taller, ¿verdad? Y es un taller básicamente que dura 45 minutos. Okay, and the purpose of that is to help students understand the normacy of grief, that it's okay to cry, to be angry after the loss of someone or something that was special. Okay. Y, ¿verdad? ¿Y en qué se basa esto o para qué sirve esto? Es para ayudarle a los niños en cómo sobrellevar una pérdida, en que está bien de que lloren, ¿verdad? Si han perdido a alguien o algo especial para ellos. Okay, and it also, we are help them to identify positive coping skills versus negative coping skills. También estamos dedicados, ¿verdad? A identificar a habilidades negativas y habilidades positivas. Okay, and some of the positive coping skills could be like talking to someone they can trust, taking walks or exercising, journaling versus hitting the walls or using anger. Y una de estas, pues, positividad es hablar con alguien en los que ellos confíen, de repente salir a caminar o hacer un poco de ejercicio, versus, ¿verdad? Algo negativo que sería como golpearse la cabeza o lastimarse ellos mismos. Okay. The Growing Through Loss program is a 10-week support program to help peers identify a significant kind of loss. So it's a 10-week program. Entonces, este programa es un programa de 10 semanas que ayuda, ¿verdad? A los compañeros o a las personas a sobresalir una pérdida. Es un programa de 10 semanas. Okay, and this loss can be the death of someone, a loss such as a separation, incarceration, deportation, a foster home. These all have an effect on children and how they deal with loss. Okay. Y pues esto puede ser alguna pérdida como de separación, ¿verdad? Pérdida de encarceración o que es alguien que está en la cárcel o pérdida también de, puede ser que es algún foster o que un niño sea adoptado, ¿verdad? O deportación. Entonces, esto es lo que ayuda a estos programas. Okay. And you can tell that your child is grieving. I'm gonna just give you a couple signs. Could be difficult concentration. Maybe they cannot focus on their schoolwork or they're having just trouble concentrating. Okay. Y alguna de las cosas en las que ustedes se pueden dar cuenta cómo sus hijos están pasando o, ¿verdad? De repente sufriendo este tipo de pérdidas, en alguna de las cosas que les voy a dar un ejemplo es, por ejemplo, están teniendo dificultad en enfocarse en la escuela, ¿verdad? O en cómo hacer, básicamente en enfocarse, ¿no? They might develop developmental regression, in other words, bedwetting or clinging to adult, afraid for them leaving, that they don't want them to leave because they won't come back. ¿Ok? Puede ser algo como una regresión de crecimiento o desarrollo que signifique de que ellos pues en una manera no quieren que se vayan y quieren que regresen, ¿no? Okay, a couple more changes could be changes in their behavior, sleeping problems, or even feelings of guilt. Maybe I shouldn't have said something. The person would come back if I didn't say this or didn't do this. Otra cosa que también pueden estar pasando es problemas con dormir o de repente problemas de culpabilidad, como por ejemplo, la persona se fue porque pues yo no dije esto, o de repente sí dije esto, o si van a poder regresar. Okay, so our sessions are confidential. It gives students the satisfaction of knowing that other students have gone through a grief process or a loss process, and they're not alone, so they feel open to share their feelings. Entonces, básicamente el proceso de ellos es confidencial
es nada más para trabajar con los estudiantes, ¿verdad? De que ellos estén procesando esta pérdida, del saber de que cómo se están sintiendo ellos mientras están pasando todo esto. Okay. We have small sessions. Right now they're virtual, so they're 30 minutes, but the students identified through their counselors, administrators, or teachers that need our services. Ok, entonces ahorita están teniendo unas sesiones, ¿verdad? Todo es virtual, un grupo pequeño de sesiones de 30 minutos, donde los estudiantes pueden estar contando, identificando con consejeras, administradores y también al igual maestros. Okay, and children understand that grief is a process that requires energy. Everyone grieves in their own time, and that it's normal to feel angry, sad, depressed, that these are normal feelings. And so this helps them to realize that I'm not weird, I'm not different, that I'm going through this and it is normal. So they understand that, and it helps them to have a better, healthier outcome in life. Ok, y pues básicamente esto ayuda a los niños en el proceso, ¿verdad? De entender de que una pérdida toma energías, ¿verdad? Toma energías y puede ser un poco depresivo. Es normal que sea depresivo, que tengan sus sentimientos en la manera en que se sientan tristes, que se sientan molestos, se sientan enojados, de que no son raros, simple y sencillamente, y tampoco son diferentes, simple y sencillamente están pasando por algo que les está afectando a ellos, no una pérdida. And last, I would say that our success rate has been great because of the students that we have worked with. A lot of them have shared Roberta's house with their friends. They say that they have a will to live, because some students did not want to live, but after going through the program, they understand what grief is, and they develop a positive, healthier outlook, and wanted to continue in school, and their grades picked up. So we've had a great success rate. And the last thing on the flyer, as you can see, this is our motto: I care for you. I'm sorry, Miss. I'm going a little bit too fast. Go ahead. You can finish that one. That's fine. Okay. You care for me. We care for each other. And this is our Roberta's motto, because we do care. We do care what happens to the students, and we are concerned. So this is our rock. Ok, y algo muy bueno de este programa pues es que ha ayudado a muchos estudiantes han sobresalido esto, ¿verdad? Esta negatividad, y les ha servido para que sean positivos, que estén muy bien con ellos, también relacionados con su salud, han compartido, ¿verdad? Esta experiencia de repente con otros estudiantes, y han dicho de que ellos están vivos, ¿verdad? Porque han pasado aquí en esta casa de Robertas, porque hay estudiantes que no quieren vivir, pero pues sí, esto les ayuda mucho a ellos, ¿verdad? En cuanto se trata de la escuela, en los grados, en todo lo que les contorna, ¿no? Entonces es algo muy positivo para ellos. El moto que tienen ellos, o el dicho que tienen ellos es, a mí me importas, tú me importas, todos nos importamos. Entonces básicamente ella explica, somos importantes y sí, de verdad nos importan. Thank you so much, Ms. Turner. Ya tienen que empezar a hacer las horas sociales de la escuela. Thank you. Bueno, le damos las gracias a la señora Turner por haber hecho su presentación. ¿Alguna mamá tenía una pregunta? Okay, I thought I heard a question, but not. Was there a question for me? I'm sorry. No, not for you, Ms. Turner. I heard questions you. about community hours, and then I asked, but nobody answered, so. Awesome. Thank you so much. So, Ms., we're going to hear from our PTO Vice President, and Ms. Rosalia, if you can just do this in two to 3 minutes, just because we lost track of time, and it's 11. So if you could just share a little bit about families joining the PTO.
Ok, entonces ahora vamos a hablar con la vicedirectora de la PTO, a compartir un poco, ¿verdad?, sobre cómo las familias pueden estar, pues, de repente agregándose a esta organización. Good morning to everyone. I am Rosario. So, can you hear me? No, it's cutting out for me, at least. Let me try to log in from my phone because I can barely hear as well. Okay. I'm sorry. I hope I don't eat it up the 2 minutes that I have. Okay. Can you hear me better? Hello? We Can can you hear you now. Can you hear me now? Yes. Okay. Good morning. My name is Ms.Osceola. I'm the Vice President PTO. This year, it's the last year for Mr. Jesus Christ, I forgot his name. I'm so sucked for it. Smith. It's Sharon. Mr. Camacho, help me. What is his Mr. Smith, Mr. Brandon Smith. Smith? Yes, it's his last year for be a PTO president. So I was offered his position, and I was asked them to Ms. Camacho and himself that I do not mind to take his position, but I need a lot of help to be handsome big. Because this year, because the pandemic, we was really back there. We had a lot of plans to do, but we was unfortunate to do it because of the COVID. So if God will, with this year, hopefully it's better. But I do need all of your support, parents and teachers, to help to move on with the PTO. Ok, entonces tenemos aquí, ¿verdad? Como explicamos al principio, a la vicedirectora del PTO. Tenemos a la señora Rosalía Oceda. Oceola, perdón. Entonces, pues ella está explicando de que este es el último año de ser presidente el señor Smith y le ofreció pues la posición a ella. Ella explica a la señora Camacho de que ella no tiene ningún problema, ¿verdad?, de tomar esta posición, pero que sí necesita mucha ayuda, ¿verdad? Y también pues que tenía muchos planes para organizar o hacer, pero pues puesto que pasó lo de la pandemia, pues todo esto, este proceso no pudo suceder. Entonces, pues sí, le gustaría pues la mucha ayuda, ¿verdad? De parte de tanto como los maestros, pero también de las familias. Thank you. So we will have our first, our next February, that's the next meeting. I think it's the 7th. Ms. Camacho? Yes. Yes, so it will be our next meeting at 6 p.m. Everyone who are welcome to join us. So for our meeting, so like I said, we need a lot of help, a lot of support from all of you. Anything in that can be possible, willing to help, we are highly appreciate. Ok, entonces estaremos teniendo nuestra primera reunión en febrero 7, va a ser a las 6 p.m. Todos son bienvenidos y como vuelvo y explico, ¿verdad? Necesitamos mucha ayuda, mucho soporte, así que cualquier ayuda que venga de quien sea, pues va a ser muy apreciada. Thank you. And Thank you. lastly, we just wanted to share some upcoming events. We have a SPED night tomorrow at 6 p.m. to 8 p.m. You can take a picture of the flyer. If you need to keep the information, it's also on our school's website. Ok, también tenemos algunos eventos por venir. Mañana en la noche, por ejemplo, va a ser uno. Es el SPED Night, es la noche de educación especial. Y pues ahí tienen la información. Si ustedes desean tomar una foto, ¿verdad? De todas maneras, esta información va a ser enviada. Pero pues si desean tomar una foto para poder atender. Next. Go ahead. I'm sorry, Ms. Meakes, can you, before you finish, can you make sure you just let parents know if anyone is interested in participating in the budget work sessions that start at 5 o'clock?
being that there are two different links to log into the meeting, we'll share them via Remind and on our school website, please. Okay. Ok, bueno, a todos los padres pues se les está avisando, ¿verdad? Quien sea que quiera estar asistiendo a la reunión de esta tarde o a la sesión, ¿verdad? Sobre básicamente lo que estábamos hablando al principio. Budget, se me fue. The word, somebody help me with budget. Nobody, ¿Los okay. fondos? Estábamos hablando pues básicamente sobre el dinero que está transcurriendo, ¿verdad? Para las escuelas del condado de Prince George's County, de lo que hablamos al principio. Entonces, en la reunión que estábamos hablando al principio, hay dos diferentes links o enlaces que van a ser compartidos, pero pues esta información se le va a estar enviando a todos ustedes antes de que comience la reunión. Y pues la palabra es fondos. La reunión para los fondos de los condados de Prince George. And we have a virtual family movie night. The families can scan the QR code to register. That's going to be January 29th. Ok, también tienen una noche de películas para las familias. Ustedes pueden ahí ver el código, lo pueden pues para registrarse, ¿verdad? Va a comenzar o va a ser en enero 29. And we also have Win It Wednesday food box. And I'm sorry, I didn't put the updated flyer on here, but that's going to be January 27th. Families can come and pick up a free box of food, and they can pre-register using this QR code, which will send them to the correct link with the date. Entonces también van a tener la distribución de cajas de comida miércoles, y pido una disculpa porque pues no pudo lograr poner la información actualizada, pero va a estar pasando en enero 27. Las familias pueden registrarse, ¿verdad? O pre-registrarse con el código que les va a estar enviando, ¿verdad? Actualizado para que ustedes lo puedan hacer. And we are also implementing Movement Monday starting on a Monday, February 7th. Families can join us for some free yoga at 4:30. And we also have a guest speaker coming for our Parent Academy on February 17th. También están recreando, ¿verdad? Los lunes de movimiento. Como pueden ver, ahí está la información que va a estar teniendo. También van a tener un invitado especial. Ahí están los horarios. Y también la información para quien sea que quiera pues asistir. And we will share this information. It is already on our school's website, but we'll continue to share on Remind. Y pues vamos a compartir esta información. Ya está en la página web de la escuela, pero pues van a seguir compartiéndola en los recordatorios. Ms. Mead, one question quick, real quick. It's a lot of parents that don't know how to use the cute. Is any other way can they register? We have the link. We add the link to Remind as well. So when we share it out, it's on the link in the website, on the school's website. We'll add the link for the families to register as well. Okay, thank you. So thank you all for being with us today. We also are on social media. We're on Twitter and on Instagram. So we will continue to share information. Ms. Simley, I don't know if there's anything else that you wanted to add before we go. No, thank you for coming out. Please make sure you tell your friends and neighbors to please join our amazing TN Talk monthly meetings, as we have a wealth of information to share. Ok, entonces pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy, por acompañarnos, ¿verdad? Acuérdense de que estamos en todas las etapas sociales como Instagram, ¿verdad? Twitter. Y la directora pues también les quiere decir de que gracias por haber asistido y que también compartan con los amigos, ¿verdad? De que siempre se reúnan a las reuniones que tienen mensualmente, porque pues sí dan información muy importante.